7 minutos pasaron de las 9 de la mañana y otra sección que a nosotros nos fascina y tiene que ver con el café. Quienes nos están viendo por streaming están viendo las imágenes de los locales de Mi Granito de Café y estamos con Gastón. Gastón, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Gastón. estás? Muy bien, por suerte todo tranquilo. ¿Cómo te trata esta mañana soleada? Me trata hermosamente esta mañana, Bien. me trata más o menos la primavera, Bueno, claro. pero bien, Sí, bien. sí. Feliz de que hay sol. Lo bueno es que estamos todos en la misma, ¿no? Ay, sí. Sí, A algunos todos nos medio está así, afectando entonces- la primavera. Sí. Con esos ataques de estornudos Sí, que te sí. agarran en el medio de la calle o de tos, ¿viste? Porque también esa pelucita que está dando vuelta que vos decís, respirar tengo que respirar, o sea, Tal no cual. hay manera. Ves narices rojas y asentás, ¿viste? Ah, Sí, estás igual. claro. ¿Qué tal? Sí, estamos Bienvenido en al la club de misma. los alérgicos. Sí. Panuelitos descartables. Sí, un negocio. Ay, Ay, que pensemos en un negocio de pañuelitos descartables. El otro día Gastón vino a tu lugarteniente, bueno, de tu Correcto. pollo, Fernanda, Fernanda, Fer. correcto. Sí. Sí, que sí. nos introdujo en el mundo Sí. del espresso, Correcto, sí. que es sí. un universo más que un mundo, ¿no? Uy, súper complejo porque, bueno, trabajamos con una máquina, a diferencia de otros métodos que he traído acá para preparar. El espresso ya tiene una caldera de vapor, tiene un montón de acciones mecánicas y electrónicas que han ido mejorando en estos últimos 124 años. Entonces, sí, la verdad que hay un desarrollo, tanto en las máquinas de espresso como en la creación de la bebida de espresso, súper amplio. ¿Cuántos años dijiste? 124 años. 124. En 1901 el Luigi Becerra es el que, por ver en su fábrica que se demoraba mucho tiempo en el break los empleados para tomar café, se pone en campaña. Tenían para que decir, seguir produciendo. Este tiempo lo tengo que reducir. Claro. Entonces él, con una caldera de vapor de agua, empieza a generar presión para poder trabajar con una molienda fina y hacer que esa preparación, en vez de que tarde 4, 5, 7 minutos, se reduzca a 45 segundos. ¿Sí? Un gran cambio en el paradigma de preparar café, porque ya dejamos de trabajar por goteos o por infusiones, sino que se pasa a trabajar por una presión con temperatura controlada, porque también teníamos la moca italiana que preparaba, todavía no estaba inventada, pero también trabaja por ebullición. La temperatura se va a punto hervor. En este caso, la máquina de espresso no. Trabaja por presión, pero al momento de entrar en contacto con la pastilla de café, tiene una temperatura controlada. Entonces, ahí hay un gran avance en lo ligero para preparar una bebida de café denominada espresso, justamente por ese tema, ¿no? Por la El rapidez. tiempo reducido. Después, 1944... Gaggia mejora aún todavía el mecanismo poniendo una bomba de presión. Y ahí realmente se revoluciona todo el mercado, porque además de poder armar confiterías, espacios grandes con muchas mesas y poder sacar grandes demandas de café en un tiempo muy corto, logra tener variables en el desarrollo de la bebida. Entonces ahí ya se encierran conceptos de cómo utilizar esa máquina. Entonces podemos determinar que para crear un espresso, entre 7 y 9 gramos de café molido de manera muy fina, podemos tener una bebida corta, intensa, con cuerpo, aterciopelada, que crea notas, teniendo café de calidad, súper complejas. Obviamente no nos tenemos que olvidar de la intensidad que tiene esta bebida, porque en proporción entre agua y café es muy, muy concentrado. Claro. Hagamos un poco de repaso y me va a servir como para que yo les pueda explicar lo que en el mundo del café es importante, que Fer también lo comentó, que son los ratios. El ratio es la medida en la que los baristas unificamos los gramos de café y los mililitros de agua. Entonces, el ratio nos define a nosotros para ver cuántas partes de agua por parte de café mezclamos, teniendo una selección de molienda correcta y de esa manera tener una erogación de café balanceada, equilibrada, con complejidad. Cuando filtramos café, como los métodos que yo traje, prensa francesa, métodos de goteo como B60, que son el cono con el filtro de papel, o la Chemex, que era ese artilugio tan elegante con su cinturón de madera, ¿sí? Que era una especie de invento de laboratorio, que así es. Son proporciones que al momento de preparar café utilizamos un ratio amplio,
¿sí? Un ratio en proporciones de entre 14 a 16, 17 partes de agua por parte de café. También corregimos el tamaño de la molienda, porque ya que trabajamos con gravedad, no podemos utilizar una molienda tan fina, casi como la harina, ¿sí? Para crearlo, porque no tiene la gravedad, la fuerza suficiente para tener un goteo continuo. Se quedaría estancada. Quedaría estancado, tendríamos una sobreextracción, porque esa molienda fina está mucho tiempo en contacto con el agua y desequilibras los atributos del café. Todos esos métodos son métodos que tardan de 2 a 4 minutos y sus ratios son amplios. Después del lado de la química, de la estructura química, al no forzar por presión la preparación del café, químicamente lo que transformamos de sólido a líquido es un porcentaje muy bajo, ¿sí? En esas preparaciones. Estamos hablando de entre el 1,1 y el 1,5%. El resto es agua. ¿Ok? Claro. Suficiente para crear una taza de café, ese porcentaje en esos métodos. El expreso cambia muchos de esas variables y de esos valores. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del ratio, en vez de estar de 12 a 16, 17 partes de agua por parte de café, se reduce a 2 partes de agua por parte de café. Entonces ahí queda ya más que claro que la bebida expreso, que son entre 25 y 30 ml, como para que la audiencia se ubique, es 1 centímetro y pico, 1,5 centímetros en un pocillo de café. Realmente es muy poco volumen, pero es muy concentrado. Muy intenso. 2 partes de agua por 1 parte de café. El café, al estar trabajado por presión, ¿sí? Lo que inventó Agia, esa presión en la caldera de poder controlar los bares, ejerce 240 kilos de presión, que es lo que dijo Fer, esos 9 bares de presión, ¿sí? Y hace que podamos extraer de cada partícula de café un porcentaje mucho más alto. Del 7 al 12% disolvemos de sólidos a líquidos. Entonces de ahí es donde la bebida expreso es tan concentrada y tan intensa. Realmente, al tener una acción mecánica, una bomba de presión, ¿sí? Generamos poder extraer más. De la materia prima del café en sí, sea de calidad o no, tenemos un porcentaje de extracción que no importa a qué lo sometamos, no vamos a poder extraer más del 28%. Es una cuestión química. ¿Y el café, el grano de café, tiene que ser un grano especial, es un grano específico o cualquier café se puede preparar? Cualquier semilla de las cofias tostadas al momento de someterlas a agua caliente, depende del método que apliques, vas a extraer entre el 1,1% al 12%. Estamos hablando de algún goteo como B60 o Chemex a máquinas de expreso. ¿Sí? Ahora, dentro de esa materia prima tienen que entender algo y es gráfico. Cada vez que nosotros preparamos café tenemos un descarte. ¿Sí? Tiramos borra de café que ya no se utiliza. Pasa en expreso, pasa en cualquier método. Preparas café, tenés tu taza, ¿sí? Con un gran porcentaje de agua y una disolución de café en tu taza, el resto lo tirás. Eso es fibra vegetal. En porcentajes, lo que como máximo se utiliza de cada grano de café tostado es el 28%. Eso, 28. El resto es fibra vegetal. Entonces, el expreso logra tener un mayor desarrollo de lo que nosotros llamamos en la química TDS, que es esa parte sólida que se disuelve en el agua y podemos crear esa intensidad de bebida. ¿Qué es lo que también conseguimos con el expreso? Poder mezclarlo con la leche y tener distintas proporciones al momento de crear café con leche, manteniendo la intensidad del café. Cuando preparamos un método como B60, que queda una bebida súper clara, la hemos visto cuando lo traje y lo preparamos. Si lo mezclamos con leche, va a quedar muy suave, va a ser más... va a tener más impronta la leche que las notas del café. Claro. En el expreso, ese volumen tan corto de café lo podemos mezclar hasta con 180, 190 ml de leche, ¿sí? Y va a quedar con su intensidad marcada en esta taza. Incluso a la vista, ¿no? El café. Claro. Incluso a la vista. A la vista, claro. Tal cual. Entonces, de ahí al momento de tener una máquina de expreso, también se crea lo que es la carta barista.
distintas proporciones de shot de espresso con distintas emulsiones de leche. Y de ahí lo que hoy normalmente cuando vamos a una cafetería o a una cafetería de especialidad más puntual, bueno, vamos a una cafetería común, decimos cortado, café con leche, y ahí nos resuelven. No hay una proporción definida. Cada confitería o cada bar prepara su café con leche y su cortado a piacere del cafetero barista, pongámosle. Bien. Cuando vamos a una cafetería de especialidad, la carta barista internacional nos rige en proporciones de shot de espresso por texturización de leche. Entonces, ahí es donde tenemos la posibilidad de elegir cappuccino, flat white, latte, ¿sí? Macchiato. Y decimos, sí, bueno, pero son todos café con leche. Correcto, pero con distintas proporciones y distinta forma de emulsionar la leche. Entonces, al amigarse el café y la leche, al momento de nosotros consumirlos, vamos a tener bebidas que son más intensas, como por ejemplo el flat white, que son un doble shot de espresso. Ya tenemos entre 50 y 60 ml solo de café concentrado, que en una taza, ¿sí?, tradicional, de la que utilizamos casi todos nosotros en nuestro desayuno, en nuestras casas, que son de este tamaño, un poco más grande, vos tenés este volumen de café y el resto leche. Lo lindo de ser barista es que entendemos cómo emulsionar la leche y mezclarla con esa intensidad de café. Entonces, al público que le gusta el espresso, ¿tiene alguna característica especial? Digo, ¿es el que está apurado, por ejemplo? En el mercado argentino no. Por lo general, el cliente que le gusta el café descubre el espresso. ¿Por qué? Porque al tener cafeterías de especialidad en la Argentina en los últimos 15 años, el consumidor normalmente que no sabe qué es un espresso, va y pide un espresso. Sí. Cuando va a una cafetería tradicional le llevan una taza, nosotros le podemos decir jarrito en la Argentina, lleno de café. Claro, un café hasta el jarrito. borde. Eso no es un espresso. Un espresso, estamos hablando de este volumen, entre 20, 25, 30 ml de café. Sí, eso nos decía Fer, que se lo tiene que explicar al cliente. Claro. El espresso es este. Entonces, ahí descubre el consumidor que un espresso es una bebida muy intensa. Claro. Lo que el consumidor normalmente toma, que en las cafeterías de especialidad sabemos preparar, es lo que se llama americano o long black. Claro. ¿Sí? El americano siempre mantenemos, porque hay algo que queda claro y yo en algún momento lo he dicho, ¿sí? La máquina que crea el espresso no es un llenador de tazas, es un método de preparar café. Claro. Prensa francesa es un método de preparar café, espresso es un método de preparar café, cada uno con sus proporciones, que es el secreto del café. Claro. Entonces, cuando vos entendés que no podés pasarle a tus pastillas de café porque un cliente te pide una taza llena de café, más agua de la que corresponde, se pone el agua aparte y después le agregás tu dosis equilibrada de café. Eso se disuelve en más partes de agua, ¿sí? El agua esperando a ese shot de espresso, y es ahí donde vos tenés un americano o long black. ¿Por qué estas dos definiciones? Por el orden. Si vos ponés el shot de espresso en tu pocillo vacío y después agregás el agua, es americano, que es como se creó en la Segunda Guerra Mundial. El barista italiano, cuando los americanos estaban en Europa, le pedían un café, los americanos siempre volumétricos, ¿no? Y el barista italiano le servía un espresso. El americano le miraba y decía, no, more coffee. ¿Qué hizo el cafetero? Le agregó agua. De ahí la denominación, no tiene otro secreto. Long black cambia solo el orden. Ponemos la base de agua y arriba el shot de espresso. Entonces, visualmente, en alguna selección de granos, cambia y podemos sostener en más volumen de agua, ¿sí?, el manto dorado característico del espresso. Porque ese manto dorado que se genera al someter las partículas finas de café a presión de agua es lo que genera ese manto dorado en nuestra bebida de espresso. En otras maneras de preparar café, ese manto dorado no se encuentra, porque son volátiles y aceites que por presión quedan ahí suspendidos. Parte se va a disolver en el agua, parte se va a evaporar en el aire. ¿Okay? Entonces son particularidades de esa bebida. Esa concentración de café nos permite hacer distintas mezclas. Entonces, flat white, doble shot de espresso, una emulsión de leche muy liviana de partículas de aire.
Vieron que algunos, y a mí ahora ya no tanto, pero en su momento a mí me traían un cortado, y a mí me gustaba agarrar con la cuchara la crema de la leche. Decís, esto es un postre, no es un cortado, y es muy agradable ese momento. El flat white, para que entiendan ahora que les digo esto, es una capa de crema muy, muy liviana. ¿Sí? Muy liviana, son unos 2 milímetros. Entonces tenés más contenido de leche para equilibrar la intensidad de un doble shot de espresso. Ahora, vos querés ese postrecito, poder levantar con la cuchara la crema de la emulsión y ya te pedís un latte. ¿Sí? Tenés un solo shot de espresso en vez de 2, más leche emulsionada, un poco más de cremado en la emulsión, entonces el cliente feliz agarra con la cuchara, barre así, lo prueba, cierra los ojitos como diciendo qué rico que está esto y se transporta en el momento a disfrutar de ese café con leche que en la carta barista le decimos latte. Y después el cappuccino, aún con más espuma de leche. ¿Sí? Entonces el cappuccino es distintos porcentajes, 33% de café, 33% de emulsión de leche y 33% de crema de leche. ¿Sí? Nosotros buscamos emulsionar la leche para poder seguir haciendo arte latte, Claro. que es parte de lo que visualmente Claro, estimula, claro. pero esas son las proporciones. Claro. Entonces, Perfecto. tenemos distintas maneras de crear café con leche, distintos sabores, texturas, ¿sí? A través de la base de los expresos. Y eso es lo lindo que tiene poder trabajar con una máquina como la que tenemos nosotros en las cafeterías, que son automáticas, que el barista entre el molino y la máquina expreso calibra la finura de la molienda para poder tener una bebida con complejidad, con balance y que se hermane muy bien con la emulsión de la leche. Si nosotros tenemos un café que no está en balance, al momento de amigarlo con la leche, aunque no lo detecten, hay algo que el cerebro dice, che, está todo bien, lindo el lugar, pero hay algo que me incomoda. Cuando todo está redondito, es todo felicidad. Y Claro. eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y eso, esto de equilibrar, de balancear la máquina, nos decía Fer, ¿se hace todos los días o se hace Todos los días. incluso más de una vez por día? Todos Porque los se días, puede- o sea, normalmente siempre remarco un poco lo que son confiterías o bares de cafeterías de especialidad. En bares o cafeterías de especialidad, la única calibración es encender la máquina, ¿sí? Algunos limpian el molino de café, otros no, hacen circular un poco de agua y después empiezan a preparar sus proporciones. En el mundo de la especialidad, trabajando con granos de café que tienen un tueste medio y trabaja como una esponja el café una vez que está tostado, absorbe humedad, libera humedad, entonces tenemos días como hoy que por ahí la humedad no es tan alta, ¿sí? O más o menos, porque Sí. hay temperatura, hace calor, ¿sí? Entonces el grano también absorbe Claro. un poco más de esa humedad, por lo tanto al momento de nosotros llegar, equilibrar, balancear y lograr que la bebida tenga complejidad, tenemos que calibrar tamaño de la molienda, proporción, partes de agua por parte de café. El ratio del expreso va a variar de 2 partes de agua por una parte de café hasta 3 partes de agua por una parte de café. Dentro de esos dos rangos, las distintas porcentajes que necesitemos, los ratios que necesitemos para que la bebida quede balanceada. Entonces es un ¿Y eso es laburo. a paladar? Sí, hay controles visuales. ¿Sí? Buscamos elasticidad en el manto dorado. No se tiene que ver el café. Cuando vos preparás un buen expreso, vos torcés la taza y el café marrón claro, no voy a decir negro porque el café no es No, negro, es negro. ¿sí? No se ve. ¿Sí? Eso es un buen parámetro de que tenés un expreso con Bien. balance. Ahora lo tenés que probar. Claro. Porque vos cubrís aspectos visuales, Claro. pero por ahí gustativamente, sensorialmente, no está cómodo. Entonces, acomodás la proporción de agua y café. Lo volvés a probar. Decís, bueno, ahí está mejor. Ya cubro visual, cubro gustativo, por ahí me resulta más o menos intenso y lo que nos queda acomodar es cuántos gramos de café usamos. Entonces, cuando dije que la creación de un expreso va entre 7 y 9 gramos, depende. Selección de grano, tipo de beneficio y el tipo de bebida que el barista quiere calibrar, el mínimo y el máximo de café que va a usar. Siempre dentro de esas variables, porque al tener una máquina que es mecánica, yo tengo variables para respetar por los 9 bares de presión que genera el método expreso. Perfecto.
de todo esto, Sí. el lunes, que fue la charla abierta de café, ¿se habló? ¿Cuáles fueron las preguntas más comunes o las que más se repetían, digamos, entre quienes formaron parte de esta charla? Mira, estas charlas abiertas, la verdad que cada vez se están poniendo más entretenidas. Ujú. Empezamos a ver que hay gente que está teniendo continuidad en presentarse en esas charlas abiertas y gratuitas. Uno no necesita anotarse, solamente tiene que poner en su calendario que el horario y el día de la cita y acercarse. Nada más, no Nosotros- tenés que saber, tener conocimiento de café. Para nada. Es un Vas a espacio aprender que a está compartir. abierto para los colegas, ¿sí? Sí. Y para los aficionados y para los desconocidos. Los que no tienen idea, ¿sí? Pueden también participar de estas charlas abiertas. Puntualmente en la del lunes fue algo muy lindo porque nosotros en redes lo que siempre proponemos es primero que traigan su taza. ¿Sí? En la que tomás Llévate habitualmente. Tus emociones, Claro. llévate tus La emociones. que te gusta. Y nosotros preparamos la bebida para que ese momento sea emotivo. Entonces cada uno que lleve su taza. Y después lo que hacemos son distintas propuestas. En la charla del lunes era, probamos el café, si querés traer tu método de café, que lo preparamos en el estudio, y probamos, vemos cómo está y vemos cómo lo mejoramos. Entonces tuvimos uno de los chicos que participó, que trajo un método de cono parecido al B60 y lo preparó él con café que teníamos nosotros arriba de la mesa. En este caso era el café de Bolivia que utilizamos nosotros en Mi Granito de Café. Lo preparamos, lo probamos todos, éramos 8 o 10 personas más o menos que estábamos ahí charlando de café. Dijimos, bien, está bien. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo en el método específico de Ario B60. ¿Sí? Y volvimos a preparar exactamente la misma receta, pero con el cono adecuado, el filtrado adecuado. Sí. Misma receta, misma proporción de agua, misma temperatura, mismo grano de café, mismo tamaño de molienda. El método preciso erogó una bebida distinta, más dulce, con mejor recorrido. Entonces, los chicos que estábamos en el estudio pudimos comprobar que cuando vos variás el método, la química también varía. Claro. ¿Sí? Ese fue el primer método que hicimos. Después hicimos lo mismo con un café de Brasil en la Chemex, ¿sí? El método que inventó Scumball, ese tipo de laboratorio. El de la madera. Claro. ¿Sí? Entonces hicimos un café brasilero natural, ¿sí? Que lo tenía yo de alguno de mis colegas. Lo preparamos, lo probó uno de los chicos que estaba ahí, que es lo lindo de esas charlas abiertas. No es que Fer, yo o mi hijo, ¿sí? Estamos preparando y los demás toman café. Claro, sí. No, No es una clase. Viniste, bueno, prepara el café, nosotros Claro. te damos los elementos. Obviamente te indicamos para Claro. que primero no te pongas nervioso, Claro. porque está Fer, Juliano, estoy Claro, yo. que saben, sí. Vos estás con el Yo la no te pava preparo así nada. temblando y decís, hacelo vos. No, yo no. Nosotros ahí lo que hacemos realmente es abrir un poco nuestro conocimiento y saber que no va a ser una bebida perfecta. Claro. Va a crear café suficiente para que se haga una charla. Claro, Entonces, a partir él de ahí preparó- que se puede mejorar. Claro, entonces él preparó su método Chemex con ese café brasilero y después otro chico volvió a preparar la Chemex con otras variables. Lo que habíamos cambiado, ¿sí? Fue el tamaño de la partícula. ¿Ok? Entonces, al tener otro tamaño de partícula, otro tiempo de contacto final, Claro, el mismo producto. café, misma temperatura de agua, otra taza distinta. Claro. Y eso es lo lindo, que la gente que participa de estas charlas abiertas, que todos hacemos preguntas, consultamos, aclaramos lo que preguntan los chicos, ven resultados. Porque sensorialmente se comprobaba que el mismo café, mismo método, resultaba distinta a la taza. Entonces, la charla del lunes se manejó en ese rango de conversación. Siempre vienen y hacen consultas como con respecto, me compré este molino, Claro. ¿sí? ¿Qué te parece? Ahí nomás lo desarmamos, lo probamos, Claro. lo vemos. ¿sí? Claro, porque Y es muy lindo. los molinillos es otro mundo también. Claro, cuando hilamos finito y empezamos a ver que todo cambia cada vez que hay algo que cambia. ¿sí? Claro, Redoblo, claro. pero es real. Sí, Si sí. todas las partículas que vos molés
no son parejas, el agua va a entrar a cada una de esas partículas, pero no va a salir en el mismo tiempo. Claro. Entonces, vos en tu perfil de taza, que es esa bebida final, no vas a tener una bebida que haya liberado sus atributos de manera pareja. Partículas más grandes liberaron menos atributos, partículas más chicas liberaron más atributos. Claro. Sí. Entonces, los que somos conocedores de la bebida, que estamos catando todo el tiempo café, esas percepción sensorial la notamos. Los molinos son súper importantes, porque el molino tiene que romper el café de la manera más pareja posible. Cuanto más parejo es el café, ¿sí?, más pareja va a ser la bebida. Entonces, nosotros tenemos, al momento de hilar, y esto ya es súper manija. Sí. Bueno, pero al que le gusta. De lo que Sí. nosotros buscamos al momento de crear una bebida entendiendo que es química, tenemos tamizadores. Claro. En los cuales, porque hay algo que no podemos citar, cualquier molino de café, como los que traje yo acá y empiezo a moler, que son cónicos manuales, ¿qué es lo que sucede? Imaginémonos, empezás a romper el café y el café genera un estallido. Claro. ¿Sí? Ese grano de café que está tostado y no es parejo siempre. Y todas las partículas no van a ser idénticamente iguales. Claro. ¿Sí? Entonces usamos tamizadores y separamos por ppm, partes por millón, partículas que sean iguales. Claro. Los molinos manuales o los molinos de monodosis se desarrollan y se estudian para poder tener la mejor paridad de partículas. Entonces de ahí marcas y obviamente de ahí valores, ¿no? Claro. Hay molinos que varían de 200 a 500 mil pesos. Claro. ¿Sí? Decís, una locura, ¿sí? Dejá que agarro mi mortero, ¿sí?, a la antigua. Claro. No me importa tanto el tamaño de la partícula, pero nosotros que hilamos finito es súper importante tener esa paridad. Claro. Lo mismo pasa con los molinos de espresso. ¿Sí? El molino de espresso trabaja con partículas muy, muy finas. Entonces, es súper importante que tenga paridad cada una de esas partículas. Entonces, los molinos que trabajamos en Mi Granito de Café los llamamos, por ejemplo, el que está en Colón es Messi. ¿Sí? Bien, está bien. Y el que está en Irigoyen le decimos Roger. No, bueno, está bien. Primera. Claro, Perfecto. ¿por qué? Porque es lo Roger más... Federer. Totalmente, Roger. Claro. ¿Sí? Totalmente, ¿por qué? Porque es lo más importante de la cafetería. Si yo no rompo el café de la manera más pareja, no voy a tener consistencia en mi bebida. Entonces, Messi, que en realidad la marca de Messi es Malconi, es un molino alemán, una fábrica que hace 100 años que existe y solamente crea molinos de espresso. Tiene molinos retail, que son los que muelen el café más grueso para distintos métodos, pero ellos se enfocan específicamente en molinos de espresso. Entonces, ese tipo de tecnología a nosotros nos da paridad en el tamaño de las partículas. Logramos que por fuerza centrífuga, cuando estuvo ese estallido, si hay una partícula que es más grande, por fuerza centrífuga la descarte el molino. La saca. La saca, no cae en mi portafiltro. Eso es increíble, es divino y es mucho desarrollo. En los molinos manuales pasa lo mismo. Roger trabaja con el mismo principio, partículas que no son iguales, las descarta en un depósito lateral que tienen para que esa molienda no la usemos y al usar café de alta calidad como el que utilizamos nosotros, podamos tener una graduación constante. ¿Sí? Siempre digo lo mismo. No se olviden que crear una taza de café en tu casa, en una cafetería, en una montaña, ¿sí?, no deja de ser química. Claro. Sí. ¿Okay? La gran diferencia entre otras bebidas, ¿sí?, como pueden ser las gaseosas, pueden ser los jugos, pueden ser los vinos, es que el café normalmente vos te lo creás en el momento. Pones agua, rompes café o ya tenés café molido y mezclás sabiendo o no cuánto café tenés que utilizar. Entonces, el entender ese momento es clave. Y cuando te pones a hilar finito, como los baristas, que nos importa el tamaño, nos importa el tamaño de la partícula de café, nos importa la temperatura del agua, nos importa el origen del café, la manera en la que se fermentó, entender cuánto tiempo lo tengo que dejar en contacto, ¿sí?, al café con el agua para tener una taza que me pueda transportar a cualquier parte del mundo. Y como siempre digo yo, agradecerle cada vez que pruebo esa taza rica a todos los eslabones de la cadena que están detrás mío. El que tostó el café, el que cosechó, el que lo recolectó, el que lo sembró,
¿sí? En cada uno de esos estadios, en el mundo de la especialidad, hay mucho compromiso. Entonces, es como un agradecimiento disfrutar de una rica taza de café. Gastón, me quedó esto en cuanto a los molinos. ¿Tienen un mantenimiento? Los molinos que usamos en expreso, sí. ¿Sí? ¿Y lo haces vos o...? Sí, los hacemos nosotros. Los baristas, además de tener conocimiento sobre cómo crear la bebida, tenemos conocimiento sobre los instrumentos. Claro. ¿Sí? Nos lleva todo un poco más allá. Claro. ¿Sí? En los métodos que filtramos café sabemos el desarrollo científico para que consigamos esa taza. De ahí es donde también tenemos el conocimiento de partes de café o partes de agua por parte de café, tipo de molienda, temperatura del agua, ¿sí? La proporción entre agua y café, y creamos la bebida. En el caso de los molinos, ¿sí? O las preparaciones que hacemos en la cafetería, todo, al tener conocimiento, sabemos que lo tenemos que mantener. Porque ¿qué pasa con el molino de expreso? Se limpia a diario. Es tan fina la partícula y parte de los compuestos naturales que tiene el café son grasas y aceites. Entonces, claro. Esas partículas que tienen otro tamaño a lo largo de la jornada, que nosotros en las cafeterías sacamos alrededor de 300 expresos por día, ¿sí? Empieza a juntar esos sedimentos que por fricción, por temperatura del molino, empieza a sudar y empieza a liberar esos aceites. Entonces se genera como una resina. ¿Sí? Eso nosotros lo tenemos que limpiar porque esa resina en contacto con el aire se oxida y me va a comprometer mi próxima dosis de café. Claro. Entonces los molinos de alta tecnología como los que tenemos justamente tienen una tolerancia de jornada de trabajo. En el caso de Messi, que es Malcon y la marca, lo tenemos que limpiar a diario. Sí o sí, él es súper mimoso, a mí me dejas impecable todos los días, porque si no al otro día no trabajo bien. Es muy específico. Al finalizar la jornada... Cada jornada diaria, ¿sí? El barista de la tarde de Colón, por ejemplo, Jero, desarma el molino, que desarmar el molino, en el caso de estos molinos de alta tecnología, son 5 tornillos. No es una llave Allen, en realidad es una Tor que desarma esos 5 tornillos, pero no es una pinza, una barra, no, es súper práctico, ¿sí? Y a diario se limpia para retirar todos esos sedimentos. En el caso de Roger, tiene más tecnología porque... Y bueno... sí. A mí también me gusta más el tenis que el fútbol. Se desprende toda la muela superior completo con la tolva y rápidamente lo podés aspirar, todas esas partículas que no utilizó Roger, y que la marca es Fiorenzato, ¿sí? un molino italiano, y quedan ahí, ¿no? Suspendidas. Nosotros las aspiramos, pero no es necesario que lo hagamos todos los días. Tiene más capacidad de recaudación de partículas de tamaño ineficiente. Entonces, por ahí a Roger lo podemos dejar 2-3 días sin aspirarlo y no nos va a traer consecuencias en nuestra bebida de expreso. Después los manuales, cepillito. Claro. Los molinos manuales de calidad vienen con un cepillo para que vos puedas sacar esos sedimentos. Claro. Perfecto. Gastón, ¿esta charla del lunes tiene fecha? ¿Para la próxima? Próxima charla abierta. Ahora vamos a definir con Fer, con Juli, con Jero. Perfecto. A ver cuándo la hacemos, porque veníamos, esta que pasó el lunes es la tercera. Veníamos haciendo las primeras 2 por la tarde y esta la hicimos por la mañana. Así que en estos días nos juntaremos con mi hijo Juli, Jero y Fer. Bien. Vamos a ver cuándo proponemos la próxima charla. También estuvimos anunciando de que el estudio de café va a empezar a brindar catas, ¿sí? Que no van a ser abiertas, y el otro día lo explicamos. Hoy en día la materia prima es muy cara. Claro. Entonces nosotros lo que vamos a cobrar es un arancel para cubrir esos costos. ¿Sí? Como dijimos desde el principio, nuestro fin es compartir, disfrutar, que el consumidor tenga conocimiento, que el barista que trabaja en otros espacios y no tiene ese conocimiento pueda adquirirlo, pueda empezar a entender cómo reacciona la materia prima. Entonces la idea también es generar alguna cata de café, se llaman paneles, ¿sí? Tenemos en el estudio una mesa alta en la cual entramos 8 personas, ¿sí? Y un panel hace que vos tengas alrededor de unas 16 tazas y vayas probando cada una de ellas y vayas descubriendo y tomando notas con tu despertar sensorial. Está buenísimo, es una cata. Va a venir seguramente un poco de eso en los próximos días. Siempre
se publica, obviamente, En las redes. En las redes. Mi Granito de Café está verificada la Sí. cuenta, así que te vas a dar cuenta. Sí, Mi Granito de Café, enseguida. el Estudio de Café, Gastón Barista, Sí. Ferer y Arte, tienen ahí, nosotros normalmente lo replicamos Sí. para que le llegue a la mayor cantidad de gente. Ujú, buenísimo. Gastón, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho hoy, ¿eh? Gracias a un ustedes. un montón de cosas. Mi Granito de Café tiene 2 sucursales. Avenida Colón 958, debajo de los Tilos. Es Hermoso un lugar. momento ideal, sí. Y también acá en Irigoyen 611, Otro que hermoso también lugar. es Que precioso. para no hacer menos, tenemos naranjos. Que tenemos Es los todo, nombres. todo divino, todo Exacto. floral. No. Y Hilos notas, y naranjos. perfiles de taza, se podría decir. Y con en la el vereda. perfume de esta, pero perfecto. Para todos los gustos. Gastón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos.